Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y en esta ocasión me encuentro en lo que es el monumento al OVNI, aquí en la Casita Blanca en el estado de Puebla. Y aquí precisamente es donde inicia la gran oleada OVNI de 1991 de México. Y desde luego que desde este punto yo le hago la invitación a usted para que me siga a través de mi canal en YouTube, www.youtube.com/Johanan Díaz, y desde luego también en mi página recién abierta, que es www.johanandiaz.com, donde le daré a conocer lo más importante de cada una de las investigaciones que realizamos tanto en la República Mexicana como en otros países. Ya sabe usted la invitación, www.youtube.com/Johanan Díaz, y la página recién estrenada, www.johanandiaz.com. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes para hablar pues con uno de los autores más reconocidos y representativos de Grupo Planeta. Estamos muy felices de que JJ Benítez esté hoy con nosotros en México. Ayer estuvo en Guadalajara. Es un año muy especial para nosotros. Estamos celebrando los 30 años de Caballo de Troya. No voy a pedirles que levanten la mano quienes leyeron la primera edición, habemos muchos. Y bueno, es una tarde muy especial. Nos acompaña Johanan Díaz, a quien muchos de ustedes conocen por la emisión de Tercer Milenio, por su columna en El Universal, y estoy segura de que ambos van a darnos una extraordinaria charla para presentar el libro más reciente de JJ Benítez, Estoy Bien, una investigación de más de 45 años, entiendo, muy importante, en la que ha dedicado muchísimo esfuerzo y mucho cariño, y que estoy segura que todos van a disfrutar y a leer con mucho interés. Vamos a tener una charla de más o menos una hora, vamos a tener un coloquio con ustedes también para que puedan platicar con ellos, y posteriormente haremos la firma de ejemplares para quienes quieran llevarse un recuerdo de JJ Benítez. Va a ser un solo libro por persona. Les voy a rogar por favor que en eso seamos todos solidarios para que todo el mundo se vaya de aquí contento. No robo más el micrófono. Johanan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches, un gusto saludarlos. De verdad que es un placer tener la posibilidad de estar junto a un personaje que admiro mucho. Para mí es una leyenda y así como tal es reconocido en muchas partes del mundo. Juanjo, de verdad, buenas noches y muchas gracias por estar acá. Y gracias por llamarme viejo. Te lo consiento por ser quien eres. Es uno de los mejores, ya lo saben ustedes, investigadores de este país. ¿No se me oye? Sí. Está bien. Y bueno, de verdad que escuchábamos, la gente apenas si te vio. Y de plano, bueno, pues los aplausos, Juanjo. Esto es lo que has cosechado en tantos años. Pero no, son primos míos, sobrinos. Exacto. Y bueno, pues el hablar de Juan José Benítez, desde luego, es hablar de un personaje ya, como les mencionaba, histórico dentro de la investigación, dentro de la difusión de estos grandes temas, y que viene para la República Mexicana a representar uno de los máximos exponentes, a pesar de que no es mexicano. Dio a conocer muchos de estos enigmas, como lo es Valle de Santiago. Ustedes saben muy bien que gracias a esta difusión que hizo JJ Benítez en los años 70, en los 80, es de que se da a conocer y se conoce en una profundidad todo lo que implican estos casos. Así también tenemos las piedras de Ica, tenemos que a un personaje que le ha dado más de 100 veces la vuelta al mundo. Imagínense ustedes, 100 veces la vuelta al mundo, un personaje que ha palpado cada uno de los enigmas, que los ha sudado, que los ha sentido, que ha estado en el lugar de los hechos, y eso de verdad que en el mundo de la investigación del fenómeno OVNI, de los enigmas y los misterios en general, es bien raro que suceda. ¿Pero por qué? Porque viene a enseñarnos ahora a las nuevas generaciones cómo se deben de hacer las cosas, y no es de que las estemos haciendo mal. El asunto es que debemos de seguir en ese camino. Actualmente es bien sencillo a través de internet, a través de las redes sociales, estar informados en tiempo real. Desde luego, eso me queda bien claro. Pero lo mejor, siempre lo he mencionado Juan José Benítez, es el hecho de estar en el lugar, entrevistar a los testigos y conocer lo que realmente sucede para después plasmarlo en un libro. Y yo creo que eso es lo mejor que puede suceder en cualquier parte del mundo. En estos momentos también quiero agradecer desde luego a Editorial Planeta por la invitación,
a tercermilenio.tv, que estamos haciendo la transmisión completamente en vivo. Es uno de los eventos que ha roto todos los parámetros que teníamos en estos momentos en Tercer Milenio. Saben ustedes muy bien que se desprende del programa de televisión de Tercer Milenio de Jaime Maussan. Y bueno, pues estamos transmitiendo esto hacia todo el mundo. Vamos a hacer algunos cuestionamientos directos a través de, que nos están mandando a través del foro, desde luego con ustedes también. Y bueno, Juanjo, me gustaría a mí que iniciáramos. Desde luego, Estoy Bien habla acerca de esos resucitados, como tú los nombras, estos personajes que en algún momento estuvieron en vida, estuvieron con nosotros compartiendo, pero que de repente regresan hacia nosotros, vienen, nos dan mensajes, pero lo más interesante de ello, que en muchas de las ocasiones dejan muestras físicas de que realmente estuvieron a un lado de nosotros. Eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención de este nuevo libro que se llama Estoy Bien. Es el número 57 de 62 que tiene escritos ya Juan José Benítez. Exacto. Como ven, está muy bien informado. Bueno, yo no lo he dicho antes, lo lamento, pero me gusta mucho México. Entonces me siento como en mi casa, lo paso bien, la gente es muy cariñosa. Vengo a México desde el año 75, así que hablo con conocimiento de causa. Bueno, y dicho esto, pues efectivamente yo arranco con estas investigaciones en el año 68, soy muy viejo y aparentemente por casualidad. En una ciudad española yo tengo que hacer una serie de reportajes, coincido con los compañeros de prensa y uno de ellos, a quien yo conocía, muy serio, un hombre que había sufrido mucho, poco dado a fantasías ni a nada de esto, pues me cuenta en una espera periodística normal, me cuenta lo que le sucedió en 1942 en la Segunda Guerra Mundial. Y yo quedé tan impactado con aquella historia, que no tenía ningún sentido que lo hubiera inventado, que a partir de ese momento, inconscientemente o conscientemente, yo empecé a seguir el rastro de todos aquellos casos de los que yo tenía conocimiento, en los que aparecen personas que están muertas y enterradas. Y hablan con el testigo o simplemente lo acompaña durante un tiempo, en fin. Y me fui dando cuenta de que eran numerosísimos los casos que hay. No me atrevo a decir uno por familia, pero casi. Espectaculares, en todo el mundo, en todas las clases sociales, a todos los niveles, sean religiosos o ateos. Y bueno, pues en silencio, porque nunca prácticamente nunca publiqué nada sobre esto, fui reuniendo varios centenares de casos, muchos centenares de casos. Entonces, hace muy poco, hace 3 años aproximadamente, ya alguien, suelo decir yo, me tocó en el hombro y me dijo, es el momento de publicar esto, de sacarlo a la luz. Entonces yo hice una selección de casos e incluso la selección fue mágica. Porque, claro, casi 1 millar de casos, uno tiene problemas a la hora de seleccionar, bueno, ¿y qué caso pongo? Entonces yo hice algo que a veces lo he hecho ya en otras ocasiones y que Blanca, mi mujer, sabe cómo va esto. Hice una selección aproximadamente de 200, 300 casos que me parecían muy interesantes y entonces puse un papelito con el nombre del caso, lo doblé y lo metí en una copa de cristal grande, lo agité y empecé a sacar casos. Y en el orden en el que salían, más o menos, ya hice como una selección de 170 casos. Y mágicamente salió Estoy Bien. Yo espero que si ahora en el coloquio hablemos de otros detalles, he dejado intencionadamente lo de Rusia sin contar para que ustedes lo saboreen en el libro. No es un libro que da miedo, aunque sea gordo. Adelante, adelante. Sí. Yo, bueno, me tienes que interrumpir, Yehohanan, Hanan, porque me enrollo como las persianas. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues también dentro de todo este asunto de Juan José Benítez y este libro, el último, Estoy Bien,
pues viene mencionándose muchos de esos casos que en la mayoría de ocasiones no respetan, son situaciones que suceden a gente de todos los estratos sociales, sean militares, sean civiles, sean ingenieros, sean lo que sean, y en cuántas ocasiones nosotros mismos no somos partícipes de que nos sucedió algo o que conocemos a alguien que le ha sucedido algo referente a este tipo de circunstancias. En este libro, desde luego, se vienen planteando muchos de esos elementos, de esas historias, que a pesar de que no correspondan directamente a nuestro país, pero vienen muy bien ejemplificado lo que sucede en cada uno de esos casos. Esto de verdad que es bien interesante porque al momento que vamos leyendo, al momento que vamos saboreando, algo que me gustó mucho, Juanjo, de tu libro, y yo creo que también hay que agradecerle a la gente de Planeta, son los croquis sacados del cuaderno de la bitácora que lleva Juan José Benítez, las fotografías de esas personas quienes ya fallecieron y que han regresado a dar algún mensaje, como también pues aquellos recortes periodísticos donde se hace mención de ese suceso. Esto es importante porque no es solamente un libro para comentarnos lo que hay ahí, lo que la gente le contó en algún momento a Juan José Benítez en estos viajes que hace constantemente por todo el planeta, no, sino que tenemos ahí santo y seña para corroborar mucho esa experiencia, y eso me gustó mucho. Yo creo que a todas las personas que ya tuvieron o tienen la oportunidad en estos momentos de estar leyendo este libro, que de verdad yo se lo recomiendo, deben de estar también pues muy interesados con esto, Juanjo. Sí, es una labor que yo hago habitualmente, es decir, en mis cuadernos de campo, que son aproximadamente 100 hasta hoy, yo voy siempre anotando aquello que me ocurre durante el día, sea o no sea de la investigación. Y normalmente cuando voy a interrogar a una persona y me cuenta el suceso, lo que ha ocurrido, la persona familiar o amigo muertos que ha visto o que ha tocado, lo que hago es siempre un plano de dónde estaba, qué ocurrió. Normalmente incluso el plano inicialmente lo hace el testigo y me va indicando, pues yo estaba aquí y la persona, mi padre, apareció en este lado, la ventana estaba aquí, la puerta estaba cerrada por dentro con llave, etcétera, lo que sea. Entonces todas esas anotaciones yo creo que tienen bastante valor porque son muy ilustrativas. A mí por lo menos yo lo que no sé dibujar, lo que no puedo dibujar, difícilmente lo comprendo. Entonces me parece que es una gran ayuda, es ver en un solo vistazo los textos, que son relativamente cortos, se hace inmediatamente la idea de cuál fue la escena, ¿no? de la aparición, de la presencia de ese resucitado. Exacto. Y bueno, también tenemos en este libro, como ya lo mencionaba Juanjo, que a pesar de que es dura, eso no es para que nos dé miedo. No da miedo, ¿eh? O sea, me lo ha preguntado algún periodista y me ha dicho, bueno, pero ¿esto es un libro de terror? No es un libro de terror, se lee y se queda uno con un agradabilísimo, espero, sabor de boca. Es decir, aunque está uno jugando y tratando y hablando de la muerte constantemente, se termina por convertir en una compañera de viaje y en alguien a la que no hay que tener miedo, que es la intencionalidad del libro, ¿no? Que esto es muy importante porque yo te lo comentaba en una entrevista que tuvimos, todos tenemos miedo a la muerte. No sabemos en qué momento va a llegar, no sabemos de qué manera vamos a fallecer, pero como tú mencionabas, la muerte es uno de los temas que tiene la peor de las publicidades y de la prensa, ¿no? Sí. Pero aquí también es importante mencionar que es un libro que nos deja ese pensamiento que más allá de lo feo, lo malo que pueda representar la muerte, es el hecho de que algo mejor nos espera en el más allá. Pero eso no implica que aquí nos vamos a portar mal. Eso debe quedar bien claro, ¿no? Sí, de todas maneras, los resucitados, los casos que yo conozco, prácticamente en ningún momento le hacen ninguna recomendación al vivo, aunque habría que revisar el concepto de vivo. ¿Quién está más vivo? ¿Nosotros o el muerto? Porque realmente aparecen con una vitalidad, con una figura física, etcétera, extraordinarias. Entonces, pero nunca hacen ninguna recomendación de que tienes que ser bueno. No lo dicen. Dicen otras cosas. Dicen, no llores, no tengas tristeza, dile a tu hija o a tu hijo que no llore más. Es decir, va un poco los mensajes van un poco por ahí, aunque no todos los mensajes son así. En muchas ocasiones ni hay mensaje o el mensaje es absurdo. Es decir,
cuando cuando una persona fallecida, yo creo que aquí lo mejor es de vez en cuando poner ejemplos, ¿no? Para que cuando una persona fallecida, un muchacho, se presenta en una cristalería a plena luz del día, entra en la cristalería y le dice al empleado: vengo a dar un aviso para la casa de fulanito de tal. Y tienen que ir a tomar medidas. Y entonces el empleado, normalmente, como hace siempre, pues toma notas, habla con él, le dice qué casa, porque era un guarda forestal. En ese pueblo había 2 casas, 2 guardas forestales. Y entonces le dice: no, la de allá arriba. Ah, sí, ya la conozco. Muy bien. El tiempo que emplea el empleado en tomar nota y el otro en explicarse pueden ser un máximo de 4 o 5 minutos. Y desaparece, se va. Entonces, un segundo empleado va al sitio y pregunta: vengo a lo de las medidas. Y entonces la familia se queda mirando, uno así al lado del otro, y dice: bueno, pues aquí nadie ha dado ningún encargo de nada. Hemos pensado en una comida que entraban moscas en la cocina y que convendría poner una cortina de palillo. Entonces la madre, la intuición femenina, se queda pensando y, bueno, termina yendo a la cristalería y le presenta, por abreviar el cuento, le presenta unas fotografías de sus hijos al funcionario, al empleado. Y el empleado le dice: este chico es el que vino. ¿Está usted seguro? Sí, este fue. Ese muchacho se había matado hacía 7 meses, 8 meses en un accidente de tráfico en el que ni siquiera conducía. Y la ropa que llevaba en el momento que se presentó en la cristalería no tenía nada que ver con la ropa del accidente. Luego me lo mostró la madre: esta es la ropa que guardo del muchacho y tal. Es absurdo, o aparentemente absurdo, que alguien que regrese de donde sea, de ese mundo, de ese más allá, a decir: por favor, vayan ustedes a tomar medida de una cortina, de no sé qué. Pero yo creo que la intencionalidad, es decir, no hay que buscar en las palabras o en lo que hace el resucitado, no hay que buscar la intención, sino en el hecho físico de que se presente. Da igual lo que diga. Esa es la clave para mí. Es decir, lo que te están transmitiendo es: atención, la vida es nada, es un suspiro y no es la realidad. No es la realidad. Lo que le espera a usted es la realidad. Y ese para mí es el gran mensaje de Estoy bien. Es decir, por eso les decía que se queda uno con un extraordinario sabor de boca, ¿no? De todos estos casos que lograste investigar, que ya nos has mencionado que se quedaron muchos fuera, en estos cerca de 170 historias que publicas, Juanjo, el mensaje central es: estoy bien, ya no me lloren. ¿Pero por qué motivo? ¿A ellos les afecta en algo que nosotros acá, en donde nos movemos, yo creo que no, esa situación? Yo creo que no les afecta para nada. Esa es una suposición humana. Caramba, si yo estoy apenado, a lo mejor mi padre que está muerto está apenado. Y es lógico que lo pensemos, pero yo creo que después de la muerte, las personas que siguen vivas para mí no están sometidas a esa influencia, aunque nosotros como humanos pensamos que sí. Y de hecho, en algunas presencias, en algunas apariciones, lo que repiten es: no lloren más, no estén tristes, yo estoy bien, estoy estupendamente bien. Pero yo creo que eso es, bueno, es lógico que lo digan, pero no es la verdadera razón. El que muere probablemente entra en una dimensión o en un mundo físico, pero tan difícil de describir que no podemos ni imaginar. Y ahí no creo yo que exista la capacidad de influencia del humano hacia él, en ningún sentido. Otra cosa es que ellos de alguna manera puedan saber cómo estamos nosotros, pero no creo que eso les influya, porque no pueden. Es decir, entran en una dinámica y en un lugar en el que no cabe la tristeza, ni la enfermedad, ni los problemas tal y como los conocemos. Verán, es un cambio absoluto, es un giro de 180 grados en la percepción y en la concepción de lo que es la vida. Estamos hablando de otra cosa. Yo pongo un par de ejemplos siempre que no son muy acertados, pero son bastante visuales. Miren,
ese sitio al que se va inicialmente, después de la muerte, es como América. Estuvo aquí, ni se sabe el tiempo. Hasta que llegó un tío mío y dijo, he descubierto América. Pero si estaba ahí de siempre. Bueno, pues algo parecido sucede con la muerte. La muerte es como la puerta, es decir, yo para entrar en este lugar tan bello he tenido que atravesar una puerta o dos. Pero yo no me he fijado demasiado en la puerta, me he fijado en esto, que es una verdadera maravilla. ¿A mí qué me importa la puerta? Pues oiga, la muerte es exactamente igual, es una puerta, un elevador que le lleva al piso 37 y usted sale y ya está. Pero usted no se queda pensando en el elevador, ¿o sí? No. Lo único seguro, Juanjo, amigos, es de que cuando nacemos, un día nos vamos a ir de aquí y que no sabemos hacia dónde vamos a llegar. Y es un gran temor también que mucho ha tenido que ver aquí las grandes religiones, que nos han dicho que o te portas bien y te vas para el cielo, o te portas mal y te vas para el infierno. Exacto. Yo creo que una de las razones básicas por las que yo he escrito Estoy bien es para intentar ayudar a las personas a no tener miedo. Y efectivamente, como dice Johanan, las religiones desde siempre se han preocupado de inyectar miedo. ¿Por qué? Porque les interesa muchísimo para sus intereses. Casi siempre son intereses bastardos. Y al final eso es una herencia genética que vas heredando y que todo el mundo, como además nunca se habla de la muerte, no se educa al niño desde la infancia en la muerte, no se establece en la universidad como materia obligatoria, uno termina por tomarle mucho miedo a esa situación. Y como además los muertos no se mueven, que es uno de los grandes misterios para mí, porque yo me quedaba mirando a mi padre en el tanatorio y decía, no puede ser, se tiene que mover, se va a mover, no se movió nunca. Bueno, ese misterio, esa aureola que rodea al hecho físico de la muerte es lo que nos aterra. Y además pensamos que todo se termina aquí. Y está hecho, la vida está planificada maravillosamente bien en ese sentido, para que usted crea que es lo último y lo único que hay. Y no es cierto. No es cierto. Es decir, esto es un suspiro, esto es una experiencia, una cadena de experiencias, pero después está la realidad. Es decir, yo siempre, alguien me preguntó una vez, oiga, ¿y qué es la muerte para usted? Volver a casa. ¿Y esa casa cómo es, Juan? No sé por qué no he estado todavía. Creo que sí, que hemos estado todos. Pero esa es otra película. Creo que hemos estado todos y venimos de allí. Tenemos que vivir aquí unas, como digo, cadenas de experiencias más o menos agradables. Siempre son de todas las tonalidades, siempre. En cualquier familia, en cualquier persona, hay momentos oscuros, momentos brillantes, momentos felices, momentos de desesperación, etc. Pero es que es así, que forma parte del juego de la vida. Cuando uno pasa al otro lado, cuando despierta, sin pijama, se encuentra probablemente en un sitio donde no están las enfermedades, donde no está el tiempo. Fíjense qué difícil, ¿no? Porque siempre estamos con el reloj y con el tiempo. No, ¿cómo te acostumbras a eso? No lo sé, pero esa es una de las fascinaciones de esa patria, ¿no? De ese lugar. No hay tiempo, no hay enfermedades. Probablemente ustedes no van a tener un cuerpo físico, por lo que yo deduzco de todas estas investigaciones, pero no van a tener el aparato digestivo que tienen ahora. No necesitan comer como comemos ahora, y lo siento por los que les gusta comer, como a mí. No van a tener aparato circulatorio, no necesitan seguramente la energía que necesitan ahora para motorizarse. Es otra historia inimaginable y bellísima. Todos los que se presentan te dicen, no te lo puedo explicar. No hay palabras. En el diccionario no existe la terminología adecuada.
Pues de la misma manera, yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela, la pobre, la contrabandista, muere en el 68 y la mujer, yo no hubiera podido explicarle ahora las tecnologías que ustedes manejan. Hubiera tenido muchas dificultades. Y si me voy un poco más atrás, si me voy a la época de mi amigo Pedrito, más conocido como San Pedro, pues mucho peor. Porque ¿cómo le puede usted hacer entender a esta persona que yo agarro un aparatito que tiene una cosa ahí, roja, y hablo con Australia? En el momento. O yo pongo a un señor detrás de una pantalla, le doy a un botón y le veo el esqueleto. Pero yo no lo mato al señor. No, yo veo el esqueleto. Es muy difícil. Es decir, estamos hablando de cosas que son reales. Ustedes saben que yo no me estoy inventando lo del móvil. ¿Y cómo será dentro de 1 millón de años aquí? Inimaginable. ¿Y cómo es en otro lugar donde las dimensiones son diferentes? Tampoco lo sabemos, pero es absolutamente genial. Por eso yo creo que este libro transmite mucho oxígeno, mucha esperanza. Y es más, yo no solamente quiero que lo lean, quiero que lo transmitan. Sobre todo a las personas que lo están pasando mal o que lo han pasado mal porque su padre, su hermana, su hijo han muerto y no superan ese trance. No, la vida está hecha como está hecha, para lo que está hecho, pero después sigue. ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Con esto entonces, Juanjo, desde luego la muerte no existe. No, la muerte es un malentendido, ¿no? Es un trámite. Mire, yo creo que el que inventó la muerte habría que darle el premio Nobel, porque tiene una imaginación desbordante. Nadie hubiera podido inventar la muerte. Fíjense qué cosa más simple. Para pasar de aquí a allí, va usted y se muere. Pues muy bien. ¿Y cuál es el problema? Nosotros hacemos el problema. Y yo me parece que soy un osado hablando en México de la muerte. Porque son ustedes quienes han dado en el clavo. ¿Quién hace una fiesta cuando se muere alguien? México. Y otros países también. Pero bueno, aquí es algo consustancial. Y tienen toda la razón. La única fiesta que merece la pena hacer, de verdad, es la muerte. Pero nos ponemos a llorar. Entonces, sí, bueno, la muerte es siempre trágica para el que se queda. Pero yo insisto, los casos son espectaculares. Es imposible que estén inventando un señor de aquí y un señor de 10.000 kilómetros y un señor de Pakistán. No, es decir, es algo natural, consustancial. Sucede a miles de casos. Y es, no sé qué adjetivo colocar, es no solo espectacular, es esperanzador. Se nos ha regalado una vida ahora, pero eso es un suspiro. En tus anteriores 56 libros, Juanjo, siempre hay esa parte donde involucras a la ciencia, donde tratas de darle una explicación racional al fenómeno que estés investigando en ese momento. ¿Lo hiciste en el caso de ¿Estoy bien? En algunos momentos sí, porque el fenómeno de las personas que se presentan a sus amigos o familiares y que están muertos, el problema es que el fenómeno en sí no se deja llevar al laboratorio, obviamente. Entonces la ciencia no puede repetir el fenómeno en el laboratorio, como es lógico y natural. Pero eso no significa que el fenómeno no exista. Existe, y como tú decías muy bien al principio, hay señales físicas, muchas señales físicas, no solamente de muebles que quedan quemados o pinturas que quedan quemadas con la presencia de la persona muerta y que se presenta allí, sino también hay manifestaciones de un frío helador de 5 y de 10 grados Celsius bajo cero,
Yo ahí en ese sentido sí traté de que la ciencia me diera alguna explicación, con muchos problemas, porque inmediatamente si uno les dice la verdad sonríen benévolamente, ¿no? Pero bueno, algún científico me explicó que cabría la posibilidad de que ese frío intenso que acompaña a veces o muchas veces a las personas fallecidas se debiera a la absorción del calor por la necesidad de materialización de esa figura, de ese cuerpo. Bueno, es una explicación, pero de hecho se repite constantemente o muchas veces de ese frío que llena la habitación, incluso solamente partes del cuerpo. Es decir, yo recuerdo el caso de un muchacho en la sierra del Perú. Muere su padre y entonces llevan las cenizas a la hacienda donde a él le gustaba trabajar la tierra y vivir, y este joven, este hijo, por la noche, pues a las 10 de la noche ya se encierra su habitación con llave por dentro, habitación con una sola ventana con rejas y mucho frío en la sierra, 8 o 5 grados más o menos, frío. Y entonces de repente nota que ese frío se intensifica a extremos extraordinarios, solamente en las piernas. Y en ese momento él se da cuenta que por detrás, por su espalda, la habitación a oscuras, con unos candiles, con unas velitas en la ventana, al pie de la ventana, oye en el suelo, oye el roce de unas zapatillas. Y él identifica inmediatamente el roce de las zapatillas de su padre, incinerado. Y entonces no puede voltear, algo le impide dar la vuelta, está paralizado y siente el frío. Entonces llega el padre a su espalda y el padre tenía la costumbre de apoyar las rodillas en el colchón, era una manera de comportarse, y simplemente pronuncia el nombre del muchacho. El otro siente el enorme frío, se da la vuelta el resucitado, vuelve a escuchar los pasos, se aleja y desaparece. Entonces sí puede darse la vuelta y ve la camisa típica de su padre y cómo desaparece en la pared. El muchacho decía, yo no entiendo, o sea, estaba cerrada la puerta, ¿cómo entró? ¿Por dónde entró? El frío, ¿qué frío? En fin, hay una serie de constantes físicos que se pueden plantear a la ciencia, pero lamentablemente la ciencia aquí no interviene, no quiere saber nada. Yo recuerdo ese caso de una alta ejecutiva en Brasil que tiene un sueño, ve a su abuela muerta en esa casa y, por resumirles un poco, tampoco les voy a destripar el libro, ve a un anciano, un señor mayor, que la gente está haciendo cola, está ahí alrededor de él, y a cada cual le cuenta o le dice algo que los demás no escuchan. Y esta mujer ve a un cantante muy famoso, vivo, que hace lo mismo, se acerca al anciano y el anciano le dice algo y se va. Entonces el que va acompañando a esta mujer le explica que está transmitiendo la inspiración, las ideas y lo que sea necesario para cualquier actividad humana. Fíjense qué importante, está comentando el viejo Hanan, que dame el clavo, una de las claves del libro es: las ideas no son nuestras, ni las buenas ni las malas, según esto, pero somos tan egocéntricos que decimos inmediatamente, oh, he tenido una idea. No, has recibido una idea, pero es una cosa tan sutil que, bueno, está bien, ¿no? Pero todas las inspiraciones, todas, si es cierto esto, proceden de algún lugar y llegan en el momento oportuno. Cualquier actividad, no tiene por qué ser una actividad creativa de literatura o de música, que también, sino que cualquier actividad, el señor que estaba riendo en la calle puede estar recibiendo esa información, que es lo que me fascina. Por tanto, yo me río mucho porque nunca me han dado un premio y me alegro. Los premios según esto, si esto es así, es lo más absurdo del mundo. Es decir, recibir un premio es reconocer los méritos de una persona, pero oiga, a lo mejor
los méritos son de alguien que sabe y que en un momento determinado transmite a Händel el Mesías. Händel decía, yo estuve 24 días encerrado, obsesionado, recibiendo una información constante, era como un río, no era un cúmulo de ideas, y no, yo no sé. Lo que decía Johann, que es su verdadero nombre, no Johann, de que hay libros que llegan aquí, yo me lo creo totalmente. En el momento oportuno ya están escritos y en el momento oportuno aparecen. Y la editorial Planeta sabía. Pues no. Y bueno, Juanjo, tenemos esta parte también donde mencionas, digo, si ustedes tienen la posibilidad bueno, yo los invitaría a que compren el libro, de verdad que es fascinante cada una de las historias que vemos plasmadas ahí, porque están desmenuzadas de una manera muy sencilla, nada técnico, nada complicado, sino que es una lectura que, ustedes ven que el libro está bastante grueso, pero en una semana y media, estoy seguro que ustedes lo pueden terminar, porque es fascinante ir conociendo cada una de esas historias, cada uno de esos relatos que han, pues, mencionado a Juan José Benítez, que ha tenido la posibilidad de investigar en varias partes del mundo. Y Juanjo, lo que me gustó mucho también de tu libro, y por eso yo quiero invitar a todas las personas a que formen parte de este círculo de lectores de Estoy Bien, porque no te limitaste a España, no te limitaste a Estados Unidos, a México, Cuba, Venezuela, Brasil, no, sino que agarras de historias de varias partes del mundo y nos damos cuenta que esa misma como que dimensión, desde cualquier lugar, entramos, accedemos a eso y pareciera entonces que es una como, pongámoslo así, una misma Matrix, donde todos vamos a llegar y donde todos vamos a encontrar la misma información que está a la espera de que nosotros, ahora con este libro de Estoy Bien, nos demos cuenta de que hay algo más allá después de esta vida y que no debemos de seguirle teniendo miedo a la muerte, como lo mencionas, Juan. Sí, efectivamente, hay coincidencias imposibles. Yo recuerdo un niño en Estados Unidos que entra al dormitorio donde está su abuelo, es un sábado por la mañana, y en la mesilla de noche hay una fotografía y está el padre de este señor y Hemingway. Y entonces el niño se acerca, nunca había estado en esa habitación, y le dice a su abuelo, le dice, yo conozco a ese señor. Y el abuelo se queda así mirando y dice, ¿a cuál de ellos? Entonces se acerca el niño y pone el dedito no sobre Hemingway, sino sobre el padre del abuelo, su bisabuelo en realidad. ¿Y cómo? Le dice, pero tú, ¿cómo? Es imposible, si el niño no ha conocido, cuando murió el bisabuelo, ya este niño no había nacido. Viene todos los días a jugar conmigo. Esto sucede en los años 90 y 20 años antes. En Pakistán, una niña tiene una experiencia relativamente parecida. En este caso la niña no llegó a morir, fue una experiencia cercana a la muerte, pero vio una serie de cosas, vio a gente muerta, fallecida, que ella no conocía para nada, familiares suyos. Y yo hago ahí un paréntesis porque lo que verdaderamente me llamó la atención, además de esta coincidencia entre la niña pakistaní y el niño norteamericano, es que a la niña los familiares muertos pues la reciben, la ayudan, están allí con ella. Y entonces oye la voz de su padre, que es médico, está vivo, esta niña había tenido un problema muy grave, y entonces le está diciendo, vuelve, niña, vuelve, le dice el padre. Y entonces la niña le dice a los difuntos, a los que están con ella, mi padre me está llamando. Ah, bueno, ¿y tú quieres volver? Sí, bueno, habrá que preguntárselo a Dios. Y entonces van a ver a Dios. Eso lo cuenta todo la niña después. Y entonces, claro, y Dios le dice, vale, pues vuélvete. Y entonces, claro, el interés de todos es decir, bueno, pues tú entonces has visto a Dios. ¿Y cómo es Dios? Y la niña siempre repetía lo mismo, azul. ¿Pero cómo? ¿Dios es azul? Azul. ¿Pero qué más? ¿Pero tenía barba? ¿O era pequeñito? ¿Era alto? ¿Era hombre? ¿Era mujer?
azul. Bueno, y vuelvo un poco al tema inicial, ¿no? La coincidencia de dos culturas, de dos personas muy distantes, nunca se conocieron jamás. Es imposible esa coincidencia, a no ser que sea cierto, que sea verdad. Es decir, que estamos hablando de una realidad física. 1968, conoces esta historia que ya nos has relatado de tu compañero de El Heraldo de Aragón, Miguel París, y de esa fecha al momento, en el 2014, ¿algo te motivó, algo generó en ti la necesidad de contar este tipo de historias? Porque te conocemos muy bien por el ámbito del fenómeno OVNI, los enigmas, los misterios, que has publicado los libros, has hecho documentales, en fin, una experiencia muy larga y una trayectoria muy interesante. Pero ¿algo te motivó, algo te llevó a escribir este libro? Bueno, a mí la editorial nunca me cree, y yo entiendo, ¿no? Pero yo hace muchos años ya, José Manuel Lara, que es mi editor y el dueño de la editorial, medio en broma hablábamos, ¿no? Yo le decía, bueno, pero es que tú crees que yo, no sé, me invento las cosas o qué pasa. Hay momentos en los que yo escucho una voz dentro de mí y no es esquizofrenia. Bueno, mi mujer a veces dice que sí. Donde me indican como a cada cual, no es un lujo que yo reciba, no. Todos los seres humanos tienen esa especie de consejero, no sé cómo llamarlo, guía, voz, conciencia, no sé, llámenlo ustedes como quieran, que si uno está atento y capta, pues resulta muy positivo y sobre todo muy económico. Y entonces, en un momento determinado, esa voz, entre comillas, familiar, que yo percibo hace mucho tiempo y que está dentro, que me habita, como ustedes, me dijo, prepárate. Ahora, hace 3 o 4 años, ahora es el momento de que empieces a reunir todo ese material que has estado investigando y lo saques a la luz. Porque primero, no es tuyo, segundo, es muy útil, y tercero, va a traer y va a llevar la esperanza a más gente de la que tú nunca puedes imaginar. Miren, el efecto multiplicador de un libro puede ser de 4 lectores por libro, más o menos. Imagínense ustedes que no alcanzas a saber hasta dónde llega lo que tú estás transmitiendo, es decir, y la fuerza de la palabra, ¿no? Y cómo puedes ayudar a la gente, es espectacular, es de ponerte la carne de gallina, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, y eso es lo que ocurre siempre conmigo. Hay una voz. Sí, y el universo maquina mágicamente a mi favor. Y yo les voy a contar un pequeño secreto, que creo que lo conocen, porque si han leído Los caballos está repetido hasta la saciedad, ¿no? Cuando yo no soy católico, quiero hacer esa advertencia para que nadie sospeche cosas raras. Yo, por coherencia, en el 2005 me fui del club. No veía bien cómo jugaba mi equipo de fútbol y lo siento mucho, pero rompí el carné y me fui. Simplemente un problema de coherencia. Sé que no tengo derecho al cielo, sé que no puedo ser padrino de bodas, ni de bautismo, etcétera, lo sé. Entonces, ya no sé por qué estaba diciendo esto. Así, ya sé. Entonces, el secreto. Resulta que yo descubro a través de Los caballos de Troya que si uno hace o se entrega a la voluntad del Padre Azul, el número 1, se obra un prodigio. Y yo dije, hombre, pues yo voy a probar a ver si, total, como es gratis. Y dije, yo hago o acepto hacer tu voluntad siempre, aunque no lo comprenda. Automáticamente el universo se puso a mi favor. Mágicamente, pero no a mí, a cualquiera que haga esta operación. En el caballo de Troya se llama principio omega. Es tan simple como eso, gratis. Y yo he quedado siempre asombrado. Y les recomiendo encarecidamente que lo practiquen, aunque no sea más que 24 horas. A ver qué pasa.
seguramente vamos a obtener buenos resultados, ¿no? De lo que queramos hacer. Mágico, para las cosas pequeñas o para las grandes. Claro, no hay más. Y bueno, pues ya que entramos en este asunto de Caballo de Troya, son 30 años, Juanjo, de que publicaste ese primer libro y que, bueno, te quedaste en el número 9, después vino uno más, como que el complemento de la saga Caballo de Troya, una saga que ha vendido millones de ejemplares en todo el planeta, una saga por la cual millones de personas te ubican en todo el mundo, y eso de verdad que pues no es sencillo lograrlo. En primera, porque era un tema que ya había sido abordado por todos los autores, de todos los ángulos vistos, pero llega Juan José Benítez, en algún momento de la historia de nosotros, a presentarnos a un Jesús de carne y hueso. Lo bajó de lo divino a lo terrenal, sin quitarle, desde luego, esa majestuosidad. Y creo que a muchos les gustó, porque se identificaron con ese personaje, con estos viajes a través del tiempo, con todo lo que se va describiendo de la faceta oculta de Jesús de Nazaret. Y eso, ¿verdad?, que es bien interesante, Juanjo. Sí, la verdad es que el primer afectado por Caballo de Troya he sido yo, como ustedes pueden imaginar. Caballo de Troya no es una novela, pero ojo, todo aquel que se sienta tranquilo y feliz porque lo considere una novela, perfecto. De lo que se trata es de que le toque el corazón y le cambie la perspectiva de la vida al máximo, como me la cambió a mí. Entonces, no es posible que una obra esté 30 años goteando si no tiene algo mágico dentro. Y yo podría estar aquí hasta pasado mañana contándoles anécdotas de las lecturas subterráneas que tiene el caballo. Léase, por ejemplo, números. Cuando ustedes en los caballos vean una secuencia numérica, atención, les están diciendo algo y efectivamente tiene una lectura subterránea maravillosa. Entonces, yo no soy el responsable de Caballo de Troya. Yo no soy. Me ha tocado llevar el paquete de aquí a allá, pero ya está. No sería posible, salvo lo que hablábamos antes, ¿no?, de que el libro ya estuviera escrito. Y bueno, me ha tocado a mí. Pero yo no soy el responsable. Lo que sí es cierto es que yo he quedado fascinado con la figura del personaje central, Jesús de Nazaret, que no tiene nada que ver con las lecturas que hacen habitualmente las iglesias o las religiones. Que no tiene nada que ver con las religiones. No es un libro religioso, aunque 20 editoriales norteamericanas lo han rechazado por considerarlo libro religioso. 20. Y tengo la lista. Bueno, allá ellos. A mí me fascinó encontrarme a un hombre Dios, porque para mí es un ser divino, con dos naturalezas. Por eso cuando en Monterrey un obispo me llamó Satanás, me eché a reír, ¿no? Porque dije, caramba, pues es la primera vez que Satanás defiende la divinidad de Jesús de Nazaret, ¿no? Pero bueno, está bien. Está bien. Me cae muy simpático Satanás. Entiendo que ha tenido muchos problemas y que, bueno, pues no sé por qué, yo me siento muy atraído por las gentes marginadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me quedé fascinado. Miren, para el que no lo haya leído, para el que no haya leído Los Caballos de Troya, yo les recomiendo que no lo lean, porque se quedarán enganchados, como me quedé yo. Los prodigios y las curaciones de Jesús de Nazaret son muchas más de las que nos han contado. Los evangelios canónicos, con todos mis respetos, son una chapuza. Y yo comprendo que los evangelistas probablemente no tenían esa misión. Pero los pobres se quedaron tan cortitos, equivocaron los paisajes, los sitios, las palabras, los sucesos, lo equivocaron todo. Y es natural porque habían pasado muchos años. Mire, esto es una norma básica en periodismo. Si usted ahora asiste ahí a un accidente de tránsito y pregunta a 5 personas que han sido testigos, las 5 le darán una versión casi distinta. Si pasan 40, 50, 70, 100 años y alguien se pone a contar lo que fue la vida de Jesús de Nazaret, imagínense.
Entonces, claro, por eso Caballo de Troya probablemente ha tenido tanto éxito, porque es muy minucioso, cuenta las cosas con mucho detalle, con mucha belleza y con mucha lógica. Y no es el Jesús de Nazaret que venden. A mí me pone muy nervioso cuando veo entrar, bueno, en las iglesias y por ahí, que la imagen de Jesús de Nazaret que aparece siempre está crucificado, en el peor momento de su vida. Cuando yo tengo admiración por alguien, no voy a decir que jugador del Barça, yo no lo... vamos, si este hombre tiene un problema y muere de una manera violenta, yo no voy a poner la fotografía de ese jugador muriéndose. No, si Jesús de Nazaret pasó la mitad de su vida riéndose, tenía un sentido del humor extraordinario. De hecho, fíjense, es Dios quien inventa el sentido del humor. Entonces, bueno, ese cúmulo de ingredientes es lo que yo creo que ha hecho que Caballo de Troya sea un libro eterno, o casi eterno. De hecho, yo se lo he dicho muchas veces a mi editor, Caballo de Troya no está escrito para este momento, que también, pero sobre todo para generaciones futuras, cuando esté terminada la obra. Y aprovecho para decirles que el diario de Eliseo, me imagino, que puede aparecer en 2 años más o menos, donde se termina de contar la vida pública de Jesús de Nazaret, que se interrumpe en enero del año 28. Y faltan 2 años y algo para terminar la vida del maestro, la vida pública del maestro, que es fascinante. Fascinante. Juanjo, adelántanos algo. ¿Ahí qué vamos a encontrar? ¿De qué nos vamos a enterar? Tantito, tantito. Pues hombre, de la misma manera que en Caná, en Caballo de Troya 9, la descripción del milagro, el prodigio de Caná, no es como nos lo han contado. Es mucho mejor, mucho más interesante, donde Jesús es el primer sorprendido, porque él no quiso hacer nada, ni hizo nada, pero se apiadó ante las lágrimas de su madre, de la señora, y alguien que estaba muy cerca de él, que está muy cerca de él, bueno, pues cuando el maestro, no olvidemos que era un Dios, tenía un sentimiento de ternura hacia alguien, de compasión o de misericordia hacia alguien, se cumplía automáticamente aunque él no quisiera. Fíjense qué curioso, qué interesante. Bueno, esto se repite constantemente también en el diario de Eliseo. Eliseo, que es el malo de la película, pues a lo mejor no es tan malo. A mí me llamó mucho la atención una secuencia, no voy a entrar en demasiado porque estaríamos aquí hasta pasado mañana y tampoco quiero arruinarle el negocio a Planeta, para nada, ¿no? Los hombres luchan lo suyo también. Y mire, todo el mundo conoce la secuencia de la tormenta en el mar de Tiberíades, cuando Jesús está allí con los otros, con toda la banda, y entonces aquello empieza a peligrar. Las tormentas en el mar de Tiberíades son muy complicadas, ¿eh? Los vientos son muy duros y hay unos vientos determinados que, bueno, la gente, los pescadores, le tienen mucho miedo y no procuran no salir o darse la vuelta si se les echa encima. Pero en este caso, por lo visto, les pilló la tormenta. Y entonces Pedrito cuenta que de repente vio a Jesús caminando sobre las aguas. A mí aquello me pareció muy raro, lo que cuenta la tradición, porque Jesús no era amante de esas historias de circo. O sea, es más, Jesús de Nazaret, en Los caballos, ustedes lo saben, antes de emprender la vida pública, tiene un retiro de 39 días en una cueva, en la que yo afortunadamente y Blanca hemos estado y hemos sentido una emoción extraordinaria. Allí toma las decisiones, una serie de decisiones de su planning de trabajo. Y una de las cosas que se mete él en la cabecita es: no voy a hacer prodigios, porque lo que quiero es que la gente entienda por el poder de la palabra. Bien, dicho esto, bueno, pues, ¿por qué iba a caminar sobre las aguas? La explicación que da el diario de Eliseo es que en realidad Pedrito tenía un grave problema de sonambulismo y otros problemas
de desequilibrio. Pero sobre todo eso. Entonces, él pensó que era real y de hecho se tiró al agua. Lo tuvieron que agarrar, porque quizás podía haber muerto. Pero nunca, jamás Jesús caminó sobre las aguas. Nunca. Fue su problema el que le conduce a esa situación. Pero se lo creyó de tal forma que lo transmitió. Y uno de los evangelistas que iba acompañando a Pedrito a Roma, etcétera, etcétera, pues lo cuenta como algo real. No, parece ser que no. Bueno, esto es una pequeña anécdota dentro del cúmulo de sucesos que suceden en ese libro, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, dentro de 2 años se publicará este. Espero que la gente de Planeta esté de acuerdo conmigo. Muy bien. Pues es de verdad interesante, ustedes lo están palpando con Juan José Benítez. Ya nos quedan unos cuantos minutos. De verdad que es extraordinario conocer, por eso yo les mencionaba desde el principio, de un personaje que ha estado en el lugar de los hechos, que ha sudado los misterios, que ha estado en el sitio idóneo donde sucedieron estos pasajes bíblicos y que ahora nos lo cuenta a través de Caballo de Troya. Y yo creo que 30 años, Juanjo, yo siempre te lo he mencionado, yo lo digo bien rápido y bien sencillo, pero son 3 décadas de gran esfuerzo que te han criticado hasta el cansancio, pero que las personas ha tocado su corazón. Sí, yo en muchos momentos he oído muchas opiniones de muchas clases y mucha gente me decía, bueno, déjalo, ¿no? Son muchos caballos, la gente, ha habido momentos de mucha tensión, de muchas críticas, de muchas burlas. Yo siempre lo he tenido claro, siempre. Y Blanca, que me acompaña desde hace 3.000 años, lo sabe. No, 30. Entonces, yo siempre decía, yo voy a sacar